en vivo. Buenas tardes. Vamos a esperar que se puedan sumar más personas en este live. Vamos a darle unos segundos. Allá. Bueno, me dicen que podemos empezar. Bueno, en esta tarde nos han invitado para hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y que sobre todo está siendo pues una tendencia, creo yo, porque en general la actividad deportiva pues, ya no es un hobby, es una necesidad. Todos necesitamos hacer la actividad deportiva y cada vez hay más variedades de deportes, más personas que se agrupan y se organizan y el deporte se ha vuelto parte de la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Entonces es muy importante, ya que es algo que estamos haciendo casi con mayor frecuencia, poder conversar de un tema como las lesiones más comunes al hacer deporte y sobre todo, ya que la prevención es la medicina moderna, cómo prevenirlas, pues, ¿no? Vamos a conversar en esta tarde de este tema tan importante. Ante eso, déjeme presentarme. Yo soy el doctor Jorge Luis Rodríguez Saavedra, soy médico traumatólogo y ortopedista. Tengo la subespecialidad de cirugía de hombro y rodilla. Trabajo en la Clínica Sana de San Borja y pertenezco a la Junta Directiva actual de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Eh, bueno, esta introducción que empezábamos haciendo inicialmente nos parece bastante importante porque realmente es el día a día de la consulta, las personas que consultan a través de muchas lesiones deportivas, ¿no? Cada vez hay más deportes de los que antes habían los tradicionales, cada vez hay grupos que tienen mayores retos que se hacen en conjunto, cada vez las personas le dedican más tiempo y todo eso viene de la mano, pues es cierto, de mucha eh, actividad deportiva, pero también viene a veces de algunas lesiones que pueden prevenirse si tenemos un poco conocimiento del mismo, ¿no? Así que vamos un poco a conversar de esto. Lo primero que queríamos hablar a nivel de las lesiones deportivas es que tenemos que tener claro la prevención. La prevención pues es esta práctica deportiva que se debe hacer realizar primero con un equipo de protección o el equipo más adecuado para la actividad deportiva. Es importante siempre en la prevención mantener las 4 etapas del ejercicio, ¿no? Nunca olvidemos el calentamiento, el estiramiento, la realización del ejercicio y el enfriamiento final. Debemos tener en cuenta también el descanso, la hidratación, la nutrición, cómo realizar un entrenamiento de fuerza muscular para que en el día a día o en cada actividad deportiva tengamos mayor actividad en la parte muscular. Y también importante escuchar pues al cuerpo, ¿no? A nuestro cuerpo, que muchas veces son los que nos van dando algunas indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. En estas prácticas generales es importante nosotros también entender que dentro, cuando hablamos de equipos de protección, estamos hablando de usar un equipo adecuado, ya sea pues de calzados, puede ser cascos, guantes, dependiendo pues cada actividad a la que nos dediquemos, ropa, zapatillas diseñadas para ese deporte. El calentamiento, el estiramiento, el ejercicio, el enfriamiento que conversamos, debemos realizarlo en un tiempo adecuado para preparar los músculos, las articulaciones, antes del ejercicio, estirar para poder prevenir el tema de la rigidez. Esto es importante tenerlo en cuenta también dentro de la programación de las actividades deportivas. Muchas personas llegan con las justas, con el tiempo, de frente para la cancha, de frente para el gimnasio, de frente para la carrera, y debemos de tener por lo menos unos 15 a 20 minutos previos en los cuales nosotros tenemos que
preparar nuestro cuerpo en todas estas etapas para no poder lastimarnos. Al igual, terminando la actividad deportiva, debemos tener también ese tiempo programado de enfriamiento adecuado, ¿no? Para que no podamos tener mayores lesiones. Dentro de esas prácticas generales también es importante hablar del descanso y la recuperación, ¿no? Es crucial el descanso de nuestros grupos musculares para evitar el sobreentrenamiento. Muchas lesiones que tenemos es muchas veces por la vehemencia. Creemos que si hacemos 20 repeticiones, 30, 40 o 50 en mayor tiempo, o si entrenamos 5 veces al día, vamos a hacer o tener resultados mucho más pronto, ¿no? El cuerpo necesita una etapa para poder recuperarse, es importantísimo conocerla. Y el cuerpo lo vamos preparando para esto, ¿no? Hay grupos que a veces, o personas que pueden sufrir algunas lesiones, porque tratan de entrar a grupos que ya tienen algún ritmo ya que está avanzado de tiempo, y tú tienes que tener un ritmo propio para poder regresar a una actividad deportiva. La nutrición y la hidratación, por supuesto que es fundamental, un soporte proteico, una dieta equilibrada, la hidratación. Recuerden que más del 60% de nuestro cuerpo es agua y tenemos que tener una hidratación adecuada para poder realizar estas actividades deportivas, porque en estas vamos a perder y vamos a deshidratar no solamente agua, sino sales y electrolitos. Es importante una hidratación también con los electrolitos necesarios, ¿no? Dentro del fortalecimiento muscular es importante desarrollar la fuerza muscular, que nos debe ayudar a fortalecer las articulaciones y así reducir los riesgos, ¿no? Parece mentira, una rodilla con un buen cuádriceps, un buen isquiotibial, es una rodilla que expone menos sus lesiones meniscales, ¿no? Un miembro superior, un hombro con un buen deltoides, unos buenos manguitos rotadores va a exponer mucho menos alguna lesión, ya sea ligamentaria o tendinosa, ¿no? El acondicionamiento físico, debemos tener un buen estado físico, porque eso también nos va a ayudar a disminuir la gravedad de cualquier lesión que se previene a futuro. Y la progresión del entrenamiento, que es fundamental. Debemos aumentar en intensidad y en duración los ejercicios de manera gradual. Muchas veces la vehemencia de querer igualar a un grupo que ya viene practicando, o a algún amigo, a un colega, o simplemente una rutina en la que parece que nosotros podemos encajar, nos va a dar sobrecargas y desgastes. Y la sobrecarga y el desgaste puede lesionar. Existen fracturas por estrés, y no por estrés emocional, es por estrés de sobrecarga, ¿no? También es importantísimo tener conciencia y autocuidado, ¿no? En esto me refiero a escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando hay un dolor, el cuerpo, la fatiga, el dolor, esto debemos escucharlo. No se trata acá de nosotros entender de que el dolor pues tiene que mantenerse, o el dolor es parte de la preparación, o que si no hay un dolor intenso nosotros no vamos a ver resultados. Es cierto, todo viene acompañado con un sobrecargo, dolor, pero todo tiene que ser medido, tolerado. Si después de una actividad el dolor se hace más intenso, hay mayor limitación, hay mayor limitación funcional o impotencia, pues eso no significa que hay que seguir, debemos saber cuándo parar. Eso significa saber escuchar a nuestro cuerpo. La técnica adecuada a mí me parece fundamental, ¿no? Incluso en cosas desde cómo patear la pelota, cómo lanzarla, cómo correr. Hay gente que a la hora que corre el running taconea, otros corren de puntas, hay que ver la pisada, hay que ver la postura. Todas estas actividades pero son importantes tenerlas con una técnica adecuada, y para eso tenemos que tener una preparación adecuada, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, un entorno seguro, ¿no? Es decir, atención pues a la superficie donde practicamos la actividad deportiva, a la temperatura incluso, al entorno seguro donde lo vamos a realizar, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos hablado un poco de cómo prevenirlas, ahora tenemos que hablar qué es lo que vamos a hacer cuando en agudo tenemos una lesión deportiva, ¿no? Yo siempre converso que lo más importante cuando hay una lesión es el hielo. El hielo o la crioterapia es el mejor antiinflamatorio. Si ustedes ven en ningún partido de fútbol ni de básquet, nadie corre con una frotación, todo el mundo corre con la bolsa de hielo. Incluso en el post partido hay jugadores en donde los sumergen en tinas de hielo, porque el hielo es siempre el mejor antiinflamatorio, ¿no? Hay que entender también que ante una lesión, las inmovilizaciones prolongadas y el reposo absoluto prolongado también no siempre es lo más indicado, ¿no? Sobre todo en un deportista de alta competencia, una inmovilización prolongada puede causarnos atrofia muscular,
y que un deportista recupere masa muscular siempre va a ser un problema para ellos que va a costarles mucho trabajo, ¿no? Una cosa es una inmovilización transitoria, que eso va dependiendo según la lesión, ¿no? El concepto actual de la traumatología moderna es que el movimiento es vida. Bajo ese punto ya los traumatólogos hemos dejado de usar yesos durante meses, ¿no? O estar pacientes postrados en cama. Se prefieren tratamientos en donde al paciente puedes darle una movilización rápida y precoz. El movimiento permite una buena circulación, permite que haya una mejor curación de las estructuras que han sido lesionadas, ¿no? Dependiendo de la inmovilización precoz, también la terapia física es siempre la mejor opción cuando se puede hacer una inmovilización precoz, por supuesto, ¿no? Puede haber dolor, es cierto, durante la terapia, pero es parte un poco de este proceso de tipo regenerativo. Hablando de las lesiones deportivas y el retorno a la competencia, es importantísimo un diagnóstico preciso. Recordemos que el diagnóstico preciso lo tiene que dar el especialista, ¿no? Un diagnóstico presuntivo nos lo puede dar el colega de emergencia, pero cuando recién llegamos a manos de un traumatólogo es cuando vamos a tener el diagnóstico claro, dependiendo pues de, por supuesto, su evaluación tanto clínica, de la anamnesis y muchas veces recurriendo a algunos exámenes accesorios como una radiografía o resonancia o ecografía. Y dependiendo de eso nosotros tenemos que precisar principalmente dos caminos grandes, es un tratamiento conservador o es un tratamiento quirúrgico. Muchas veces hay lesiones que pueden empezar con un tratamiento conservador y finalmente terminar un quirúrgico si es que los resultados del tratamiento conservador no son los adecuados, ¿no? Pero todo eso va a depender del diagnóstico inicial. Lo que se refiere a los tratamientos quirúrgicos, lesiones deportivas, la verdad que tenemos que hablar mucho de las lesiones en este momento, determinarlas si estas lesiones son una emergencia, son una urgencia o requieren un procedimiento programado, ¿no? Una emergencia pues es una luxación, una articulación que sale de su sitio, debe ser reincorporada a su posición lo más pronto posible porque después por una secuela de la circulación de la articulación y eso puede dejar secuelas irreversibles. Una fractura expuesta, por ejemplo, también es una emergencia porque uno debe reducirla en sala de operaciones, es una limpieza. Si uno demora más de 6 horas en una fractura expuesta, en una reducción y una limpieza, la posibilidad de que eso haga un problema de osteomielitis va a ser mayor. Las urgencias son pues las rupturas tendinosas, las fracturas cerradas, las lesiones ligamentarias, que pueden ser completas o múltiples, ¿no? Muchas de esas deben ser tomadas como una urgencia. Es decir, no es importante entrar las primeras 24 horas, muchas veces es mejor estabilizar, que se inflame el paciente, programar un procedimiento y hacerlo. Y tenemos procedimientos programados como lesiones ligamentarias, ¿no? O lesiones condrales o incluso algunas lesiones meniscales, en donde incluso podría darles previamente una opción de tratamiento conservador y si no, dependiendo de la lesión, el tratamiento quirúrgico es un procedimiento programado. Todo esto debe coordinarse con el deportista, debemos saber cuáles son sus expectativas, asimismo con la institución en la cual se encuentra el deportista. Es importante entender en qué parte de la temporada se encuentra este deportista, ¿no? Hay muchos deportistas que en plena temporada no van a hacerse el mayor procedimiento porque saben de que pueden perder la temporada, hay contratos de por medio, hay muchas cosas que están en juego. Entonces realmente cuando uno está con deportistas de alta competencia hay que tomar muchas cosas para poder tomar una decisión que sea la mejor para todos en ese momento. En lo que se refiere al tratamiento conservador es principalmente el papel de terapia física y rehabilitación. Recordemos que terapia física y rehabilitación no es una subespecialidad de traumatología, es una especialidad de la medicina. Hay un médico rehabilitador que debe estar a cargo de este tratamiento y está principalmente dedicada a restaurar el rango articular, a hacer el fortalecimiento muscular, a desinflamar las articulaciones. Todo ello lo hacen a través de distintas cosas como las ondas de choque, el magneto, el ultrasonido, el láser, y todo eso debe ser dirigido por un médico rehabilitador y aplicado por los licenciados de terapia física, ¿no? Muchas veces también ellos se encargan de hacer lo que es la adaptación para la reorientación al deporte, ¿no? Muchas personas quedan con cierto miedo a volver a lesionarse o un miedo al retorno deportivo.
Dice que es muy parecido como cuando has tenido un accidente de tránsito, pues subirse a un carro da nuevamente miedo igual. Cuando has salido de una lesión deportiva, volver a una actividad deportiva, eso también te da ciertos temores. Y bueno, habría que enumerar pues cuáles son las lesiones, pues un poco a grandes rasgos. Las lesiones deportivas más frecuentes a nivel óseo son las fracturas, están las luxaciones y las periostitis. La fractura ya muy conocida, la deformación, el dolor muy importante, ¿no? La deformación de la articulación. Recuerden que la fractura se puede entablillar y el dolor va a calmar, en cambio es la diferencia con la luxación. Una luxación, mientras no la reduzcas y no coloques la articulación en su sitio, siempre va a haber dolor, igual ocasiona deformaciones, mucha limitación. Las periostitis son este dolor intenso que da en la parte del periósteo, que es lo que envuelve el hueso. Puede estar de la mano de algunas edemas óseos o fracturas incluso por estrés, en donde el tratamiento es pues, principalmente antiinflamatorios, hielo, reposo, ¿no? Tenemos lesiones musculares, desde la distensión muscular, que no es más que el estiramiento del músculo, el desgarro muscular, la ruptura. Casi siempre en todos ellos el dolor es brusco, hay un proceso inflamatorio, un hematoma que va a depender de qué tanta sea la distensión, el desgarro o la misma ruptura. El tratamiento pues siempre será hielo, reposo, un tipo de inmovilizaciones, musleras, vendajes, antiinflamatorios. En este caso recordemos siempre que hay que evaluar bien porque no se puede dar un masaje sobre una ruptura o un desgarro muscular. La contractura muscular también, por supuesto, ¿no? Los síntomas de la palpación al dolor, el aumento del tono muscular, el tratamiento en este caso con relajantes musculares, calor húmedo, reposo. Los calambres también a veces pueden ser considerados como parte de estas lesiones. Hay que pensar acá también en temas vasculares, a veces también deficiencia de potasio, temas de estiramiento o alguna parte de esta de la que hablábamos de las etapas del ejercicio en la que no les hemos llevado de la mejor manera, ¿no? Sobre todo el tema del estiramiento previo a la actividad física. En los esguinces que son tan frecuentes, recordemos que tenemos 3 grados de esguince, el esguince de primer grado, que es cuando tenemos una distensión de la parte ligamentaria. Los ligamentos son estas estructuras que van en la articulación, de un lado del hueso al otro lado de la articulación. El esguince de segundo grado, que es un desgarro parcial, y el esguince de tercer grado, que es un desgarro completo. Tanto en el primer como en el segundo grado son tratamientos conservadores con movilizaciones, hielo y antiinflamatorios, y el del tercer grado puede requerir un tratamiento incluso quirúrgico. En las rupturas tendinosas tenemos desde tendinitis hasta rupturas tendinosas, las cuales también van del tratamiento pues, conservador de tendinitis a una ruptura tendinosa que deben ser reparadas quirúrgicamente, ¿no? Y bueno, y como parte ya un poco de estas actividades hemos puesto y hemos traído un caso clínico para ver un poco cómo es que nos enfrentamos nosotros a un paciente que realiza la actividad y que tiene por objetivo tratar de reincorporarse lo más pronto posible, ¿no? En este caso es un futbolista, un varón de 22 años, es un futbolista profesional, consulta por dolor anterior en la rodilla, que es recurrente desde hace 6 meses de evolución, se exacerba cuando hace entrenamientos y partidos, especialmente al correr, al saltar o realizar cambios bruscos de dirección. El dolor se acompaña ocasionalmente de sensación de inestabilidad, sin bloqueo de la articulación ni tampoco de derrames evidentes del líquido articular. No refiere a un traumatismo directo reciente, pero sí esguinces leves en la rodilla y sobrecarga por aumento de la intensidad de los entrenamientos. Al examen físico revelamos nosotros un poco de dolor a la palpación en el polo inferior de la rótula, donde está la parte que inicia el tendón rotuliano. Hay una crepitación de la flexoextensión con algún crujido positivo. No hay déficit neurológico y tampoco tenemos mayores lesiones ligamentarias agudas, ¿no? No existe un bostezo, un cajón anterior, un Lashman, que son maniobras para determinar si hay una ruptura importante de un ligamento. Entonces, con todo esto del caso clínico, pues lo primero que tenemos que nosotros empezar a esbozar son diagnósticos diferenciales, ¿no? Dentro de ellos tenemos que empezar a pensar el dolor de patelofemoral, que es este dolor de la parte anterior de la rodilla, ¿no? También podemos pensar en una tendinitis rotuliana, la famosa rodilla del saltador. La inestabilidad recurrente cuando tenemos este crujido también puede acompañarnos de algunas lesiones del cartílago, que es esta estructura que envuelve las articulaciones internamente. Los futbolistas, la tendinopatía rotuliana y el síndrome patelofemoral son causas bastante frecuentes de dolor anterior de la rodilla, pero debe descartarse siempre alguna un poco de inestabilidad, especialmente en presencia de factores que predisponen como displasia de la tróclea,
que son algunas alteraciones propias de nuestra rodilla, en donde de nacimiento tenemos algunas alteraciones que podrían causar estas lesiones, ¿no? Como una patela alta, por ejemplo. O las laxitudes ligamentarias que también pueden ocasionar estas lesiones de luxaciones y dolor crónico. La presencia del dolor y episodios de inestabilidad junto a hallazgos clínicos sugestivos nos obliga, por supuesto, también a descartar lesiones osteocondrales asociadas, a valorar mediante resonancia magnética la integridad del cartílago. Es aquí donde nosotros también recurrimos a exámenes auxiliares, que en este caso son de imágenes, no solo los de la radiografía, sino la resonancia, la ecografía, que nos van a permitir, en base a nuestro diagnóstico diferencial o presuntivo, tener un diagnóstico exacto para poder plantear un tratamiento adecuado y en base a eso lograr que las pacientes recuperen rápidamente su condición de regreso a la actividad deportiva. Entonces, en base a todo lo que hemos comentado, este caso nos ilustra pues la complejidad de lo que significa simplemente un dolor anterior de la rodilla en deportistas, ¿no? Donde después de una evaluación clínica minuciosa y el uso adecuado de estudios de imagen, de radiografía y resonancia, que son fundamentales para diferenciar entre las diferentes patologías y las lesiones menos evidentes, llegamos a un diagnóstico, en este caso de una condromalacia rotuliana moderada y una tendinitis rotuliana, dándole un diagnóstico inicialmente de terapia física, fortalecimiento, por supuesto antiinflamatorios y analgésicos, y según la evolución de la misma, vayamos ir viendo la mejoría del paciente. Entonces, el manejo final, como en estos casos, siempre va a incluir parte de un reposo relativo, transitorio, la fisioterapia, porque estamos apostando inicialmente por un tratamiento conservador, dirigida a fortalecer, en este caso, cuádriceps, estabilizar la rodilla correctamente, también fortaleciendo los isquiotibiales. Tenemos que también encontrar cuáles son nuestros estabilizadores internos y externos de la articulación, y en este caso fortalecer los externos, que son la parte netamente muscular. Y en algunos casos refractarios, en donde vemos pues que hay mucho dolor, mucha inestabilidad, que pueden haber lesiones condrales como la que hemos visto que se están agregando o empeorando, existe también una posibilidad de poder proponer una estabilización o una reparación quirúrgica también, ¿no? Todas estas decisiones deben individualizarse según la etiología de cada patología, ¿no? Y de la respuesta al tratamiento de cada paciente. Recordemos siempre, como todo en medicina, existen pacientes y no existen enfermedades. Los manejos no son necesariamente los resultados los mismos según cada paciente. Bueno, con esto más o menos hemos convenido a hablar un poco en general de todas las lesiones que pueden presentarse a través del deporte. Cada deporte pues tiene sus particularidades y en cada deporte pueden haber lesiones más frecuentes que en otros. Siempre hay que tener un poco en cuenta las 4 partes que hablábamos siempre previas a la actividad deportiva, ¿no? Las 4 fases, la del calentamiento, la del estiramiento, la de hacer ejercicio y la del enfriamiento. Yo creo que eso es una conclusión importante. Lo otro es que yo también creo que la progresión de la actividad deportiva debe ser gradual. La emoción nos puede ganar a todos y de un momento a otro todos queremos empezar pues a seguir a los grupos que ya tienen mucho tiempo de entrenamiento. Tenemos que empezar a hacer nuestro grupo de principiantes o en todo caso tener una rutina de alguien que esté empezando, ¿no? Y si incluso queremos progresar, la progresión debe ser gradual también. Eso también es muy importante. Debemos tener todos los medios adecuados para poder tener una buena protección, si corremos, unas buenas zapatillas, si hay una buena rodillera, en el caso pues necesitamos algún deporte en el que vamos a hacer algo como el patinaje, ¿no? El casco, las protecciones, tener los guantes, las actividades en cada uno de los deportes que nos lo exigen. La preparación técnica es fundamental, ¿no? Ya, las personas ya no aprenden como antes en el parque, pues ahora hay muchos lugares donde puede gente muy preparada enseñarte desde cómo coger una raqueta, cómo darla. Hay muchas patologías como el codo del tenista que están simplemente dadas, que por qué no se coge o cómo se coge la raqueta, es un tema técnico, ¿no? Y en cada sentido hay muchos deportes en los que tenemos que tener esa preparación técnica. Y lo otro que también me parece fundamental, como decíamos, hay que saber escuchar nuestro cuerpo. No todos somos iguales, entonces todos tenemos que tener una participación distinta para poder llegar a nuestras metas, ¿no?
Entonces no podemos compararnos porque pues a veces hay gente o grupos que ya tienen mucho tiempo y si queremos igualarlos, pues yo he tenido muchos pacientes con fractura por estrés y es por sobrecarga, ¿no? Al no querer quedarse, al querer mantener el mismo nivel de los personas que tienen mucho tiempo, pues pueden llegar a lesionarse también. Y finalmente también tener en claro de que cualquier actividad deportiva, por mucho que nos encante y que nos guste y nos apasione, necesita un tiempo de reposo. He tenido muchos pacientes por ejemplo, los niños que están en crecimiento, que tienen este dolor, el famoso Slater, que no es más que un dolor del cartílago de crecimiento, en donde es porque entrenan pues en el colegio, entrenan todos los días en algún club o profesional, y los sábados y domingos siguen jugando, y cuando tú empiezas a hacer la anamnesis te das cuenta que es un niño que está jugando los 7 días de la semana, ¿no? Y mañana, tarde y noche, entonces hay sobrecarga, hay lesiones del cartílago de crecimiento que te pueden marcar tanto en la rodilla como en los talones. Ese tipo de cosas también suelen suceder porque no damos un poco de lo que es el tema del reposo a nuestro cuerpo. Importantísimo la hidratación, la alimentación para también no lesionarnos. Me dicen que tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a ver. A ver, Héctor Espinosa. Después de una operación de manguito rotador, ¿perdura el dolor después de 2 meses y medio? Bueno, en una cirugía de manguito rotador, las lesiones, una vez que se ha pegado el tendón a la estructura, el dolor debería disminuir. Es cierto que a veces, como tú cuando logras poner el tendón en su sitio, tienes que esperar que eso cicatrice. Eso nos permite a nosotros tener un tiempo de recuperación de por lo menos 4 semanas. Y después de 4 semanas que tú no mueves un hombro, el hombro tiende a ponerse un poco rígido. Y más que el dolor del mismo procedimiento, a veces el dolor de recuperar rango de movimiento, ¿no? Entonces yo siempre digo que un hombro debe tener resultados ya positivos a partir del segundo mes, pero ya a partir del tercero ya tener francamente positivos. Si no, siempre hay tendones que ya también han tenido mucho movilización y podrían haber sufrido algún redesgarro. Si después de 3 meses persiste mucho la molestia, habría que acudir nuevamente al médico tratante y ver la posibilidad de una evaluación de imagen, ya sea con ecografía o resonancia. ¿Qué más tengo acá? A ver. Ley Sancho, buenas tardes. ¿Es verdad que la falta de hidratación puede aumentar el riesgo de lesionarme? Por supuesto que sí. Sí. Todos nuestros tejidos dependen de esta fortalecimiento de hidratación. Somos 60% agua, ¿no? No solamente el tema de la deshidratación. Recuerda que al deshidratarnos no solamente estamos perdiendo agua, también sodio, también potasio. Y estos son importantísimos para nuestro ritmo cardíaco, para nuestro tema neurológico, para muchas cosas, nuestro estudio del sistema de conciencia incluso, ¿no? Es importante eso. Jorge Ramírez. Tengo una estenosis de L4, L5 y entré en el gym. ¿Alguna recomendación? Pues yo siempre creo que cuando tienes estas lesiones siempre tienes que obtener la faja para protección y evitar peso directo, ¿no? Aunque hay que fortalecer mucho prensa, unidades, cintura, hay muchas maneras de evitar pues agarrar una barra de peso directo sobre la parte. Ahora, parece mentira también, pero las personas que realizan más gimnasio son las que menos complicaciones tienen de lesiones de discos, aunque parecería lo contrario. Fortaleciendo mucho la prensa abdominal y la para dorsal, las cosas mejoran bastante. A ver, ¿quién más tengo acá? Javier, ¿se pueden dar múltiples rupturas meniscales? Tengo 5 artroskopias, yo voy por la sexta. 55 años soy porté, pero nunca he hecho excesos. Pues sí, o sea, no es lo usual. En realidad tendrías que haber estado teniendo muchas lesiones de contacto, ¿no? El fútbol es un deporte de contacto y de pivotaje, ¿no? Sobre todo ahora que estamos practicando cada vez más fútbol en cancha sintética, el zapato se traba y hay mucha lesión de torsión y puede haber que haya repetición en eso, ¿no? También puede ser que tengamos ya cierta inestabilidad y habría que hacer un estudio más profundo que porque estamos teniendo 5 lesiones meniscales. Guillermo me dice, ¿qué cuidados debe tener uno antes de correr en forma regular? Siempre digo lo mismo, hay que antes, hay que estirar mucho, hay que calentar,
hay que hacer el ejercicio, hay que tener una rutina que sea la habitual, ¿no? O sea, si estoy corriendo 2 kilómetros y hoy día me desperté con ganas de correr 10, no, pues no puedo hacer los 10, ¿no? Porque seguro me voy a lesionar. Mantengamos una rutina y una progresión también del tema, ¿no? Bueno, Valenzuela, doctor, usar calzados que no son deportivos pueden causar lesiones, aunque solo trote un poco. Sí, siempre. Hay personas que tienen el pie plano, otros que tienen el pie cabo, y exponen más también el hecho del talón. Si a eso sumamos que por ahí no tenemos una técnica del taloneo, el calzado adecuado nos permite ese golpe directo y nos va a evitar muchas tensiones como la fascitis plantar. La hice llevar, yo sufro de fibromialgia hace 20 años. Cuando tengo mucho estrés y ataques de ansiedad, se me agudiza más el dolor sobre parte lumbar y cervical. Puedo basar el dolor en el deporte, total menos, caminando por lo menos todos los días. Bueno, la fibromialgia tiene tratamiento reumatológico también, hay que estar con la medicación, que en este caso es la pregabalina, pero también es cierto que es una patología que tiene mucho que ver con situaciones de estrés y la actividad deportiva nos saca del estrés, nos alivia. Entonces yo creo que si tienes una rutina en donde eso te ayuda un poco a descargar, es bienvenida siempre, ¿no? Angélica Mejía, luego una operación en la rodilla por los meniscos rotos, ¿en cuántos meses puedo volver a correr? En realidad depende mucho si se ha hecho una sutura de menisco o si se ha hecho solo una remodelación. Si es la remodelación, a las 2 semanas sacamos los puntos, se entra rápidamente a terapia física y yo creo un promedio de 3 meses podrías retomar tus actividades sin mayor problema. Si se ha hecho una sutura, dependiendo de la sutura, a veces se tiene que dejar pasar más tiempo para tener más seguridad que no se haya una lesión. A ver qué más tenemos. Uy, bastante puntos. Se me pasó. Ah, ya, estamos acá. Pamela, es aplicar frío o calor en una lesión reciente, siempre confundo. No, hielo, siempre recuerden, hielo. El hielo es el mejor antiinflamatorio. El calor hace que lleguen más signos inflamatorios, es igual que la frotación. Lo que hay que poner es hielo porque eso hace que se baje el chinchón más grande, el edema más va a bajar con hielo. Josué Chacón, hola doc. He comenzado a realizar más deporte de fútbol, gym y me lesiono muy rápido. ¿Algún factor que debo revisar? Tengo 37 años. Yo creo que un poco lo que hablábamos, ¿no? Siempre fortalecer, siempre estirar, siempre calentar, hacer el ejercicio. A veces con los años queremos sumar más cosas y ya es de los que bajamos del carro de frente a entrenar en la máquina, ¿no? Y lleguemos con más tiempo, tenemos más tiempo en estirar, en calentar. Y ya con los años siempre cuento, digo el mismo chiste, ¿no? Después de los 35 se nos acaba la garantía de fábrica, muchachos, así que tenemos que empezar a preocuparnos un poco más, no solo del ejercicio, sino también de tratar de cuidarnos más, ¿no? Ya no es como cuando uno tenía 20 que se bajaba y te hacías toda la rutina y no pasaba nada, ¿no? Otra cosa que yo siempre recomiendo es que hay que tratar de hacer deporte con gente que esté parejo en esa edad. Cuando jugamos fútbol y no falta pues que por ahí entre el equipo de los muchachos de 20 y tantos y ya todos estamos en la base 4 y queremos correr porque somos picones y nunca vamos a poder pues igualar o sea, no todos son Pablo Guerrero. Así que también es importante mantener un poco la actividad deportiva con personas muy parecidas en nuestra propia edad, ¿no? O por lo menos en nuestra edad, tal vez no en años, pero que estemos en el estado físico. ¿Qué más tenemos acá? Una consulta, presento dolor en rodilla, me sacan una imagen y sale que tengo líquido y aparte osteoporosis. ¿Este diagnóstico es válido? Bueno, el diagnóstico de osteoporosis se hace por una densitometría, no se hace por una resonancia. Si tienes líquido, hay algo dentro de tu rodilla que no está equilibrado bien y está produciendo mayor cantidad de líquido. Tendrías que ver si hay una lesión condral, meniscal, hay que hacer una resonancia, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Buenas tardes, doctora. Hace 2 meses me hizo una resonancia magnética, se da el ligamento colateral interno de tercer grado. Allá. Y solo se pusieron yeso y eso se regenera normal. Las lesiones ligamentarias de los colaterales pueden ir bien con tratamiento conservado, no todas. Tenés que evaluar después de un tiempo y hacer unas maniobras y ver si esa rodilla está estable o se abre. Ahora, usualmente es mejor pues reparar que reconstruir, ¿no? Porque cuando ya ha pasado mucho tiempo, lo que hay que hacer son reconstrucciones. Pero eso depende de la evaluación. Si te han puesto un yeso, entiendo que el colega creo que la lesión no queda de tercer grado, no era un bostezo muy marcado y que podía ir bien con tratamiento conservador, que algunas van bien con conservador, ¿no? Depende de cómo va la evolución. ¿Qué más? Buenas tardes. Hace 2 meses atrás me hice una resonancia y salió solo el ligamento colateral interno en grado 3. Me pusieron, creo que sí que respondí. Alfredo Antonio, mi hija se rompió la muñeca en el fútbol
con una patada y por recomendación fue operada, porque si no, la mano no le crecía. ¿Qué tan dedicados a este tipo de lesión y después de cuánto tiempo puede jugar y si corre riesgo de volver a lesionarse? Claro, lo que pasa es cuando los niños todavía tienen el cartílago abierto y la fractura compromete el cartílago abierto, eso debe tener una reducción anatómica y por eso debe ser quirúrgico. Porque si el cartílago pega en mala posición, puede alterar la consolidación y el crecimiento de eso. Recuerden que cuando nosotros somos niños, nuestro hueso no es hueso en la totalidad, sino que en los extremos es cartílago. Y ese cartílago hace que tu hueso empiece a crecer. Por eso es importante en los niños evaluar si las lesiones comprometen o no la parte del cartílago de crecimiento y de acuerdo a eso dar un tratamiento. ¿Tengo alguna más? Creo que son todos. ¿Hay más? Hay varios más. A ver, Juan Lira. Buenas tardes, doctor. Tuve una leve ruptura de meniscos hace 3 meses. Creía que ya estaba en condiciones de volver a correr despacio. Claro, si la lesión ha sido parcial y ha sido hace 3 meses y has hecho terapia física, eso debería haber regenerado. Deberíamos retomar la actividad. Si vuelves a presentar molestias, debería hacerte una nueva resonancia magnética porque podría ser que no haya cicatrizado. José Echa, buenas tardes, tengo 66 años haciendo ejercicio en el gym y me suena la articulación del hombro sin dolor, puedo continuar entrenando. Siempre hay que ver cuando hay una crepitación o un crujido, es parte de lo que hablábamos, no hay que saber escuchar nuestro cuerpo. Yo creo que lo mínimo que necesitas hacerte es una radiografía y una ecografía. Los tendones del hombro con los años en algunas personas tienden a presentar calcificaciones y las calcificaciones pueden presentar rupturas espontáneas, sin síntomas, sin caídas. Y por encima de los 60 años, podemos tener algunas de estas lesiones. Entonces, si hay una disminución, si estás notando, aparte de eso, alguna disminución de la fuerza muscular, si estás notando dolor a predominio nocturno, debería hacerte una ecografía y una radiografía por lo menos y asistir a un especialista. ¿Qué más? 66 años ya. Bueno, sí. Es recomendable hacer el gimnasio para pacientes con diagnóstico de fibromialgia. Es lo que hablábamos, ¿no? El de la fibromialgia son dolores en varias partes musculares. El diagnóstico y el manejo lo hacen los reumatólogos. Tiene una base de tipo autoinmune. Pero va de la mano mucho la fibromialgia con situaciones de estrés. Entonces el deporte es una de las principales indicaciones para aliviar el estrés. Entonces yo de ese lado creo que deberías hacerlo. Igual siempre hay que tener en cuenta si estamos manejando el tratamiento de fibromialgia de fondo, ¿no? Que es importante. Alexander Joel dice, buenas tardes doctor, tengo escoliosis, ¿puedo hacer levantamiento de pesas o no es recomendable? Hay que fortalecer mucho la musculatura, ¿sí? O sea, si no vas a levantar pues, demasiado peso, el fortalecimiento de tu cintura escapular incluso va a mejorar tu escoliosis. Sí, es una indicación, está bien. ¿Qué deporte nos recomienda? En realidad yo recomiendo muchos deportes según las lesiones que los pacientes puedan tener, ¿no? Cuando tengo pacientes con condromalacia, con mucho dolor anterior en la rodilla, en donde las actividades como cuclillas, sentadillas, la prensa los puede lesionar, la natación es el deporte ideal, ¿no? El pateo libre y espalda, el fortalecimiento y extensión hace que tu cuádriceps levante la rótula y la puedas entrar. Si tienes pacientes pues que tienen problema de sobrepeso también, ¿no? Entonces personas que piensan que bueno, ya vamos a empezar a correr y tengo un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Con más de 30 kilos de más, yo no puedo empezar a correr, hacer una rutina porque voy a amarrar mis rodillas y mis tobillos, con ellos debería empezar tal vez a hacer un poco de bicicleta, que no le haga un poco la sobrecarga, tal vez también nuevamente la natación. En general hay varios deportes según algunas patologías, pero hay que ir tratando de individualizar, ¿no? Y por supuesto yo creo que es fundamental que la actividad deportiva que realices te guste, ¿no? Tenemos ahora tantas variedades de deportes, aprovechando que estamos en Lima, hay muchos deportes que necesitan ya no tantas personas como el fútbol, pueden ser de a dos, de a tres,
hay grupos que se dedican pues solo a correr, la bicicleta, lo vemos en el día a día y es muy bonito ver cómo cada persona va encajando, todos somos diferentes y en nuestra diversidad. Encontrar el deporte que nos apasione yo creo que es uno de los retos más bonitos porque seguro es lo mejor vamos a ganar. Y recordemos que la actividad deportiva después de los 35 que hablábamos que es la garantía de fábrica, ya no debería ser realmente un hobby, ¿no? Ya hay estudios que refuerzan que 20 minutos diarios de un deporte aeróbico han demostrado alargar la vida de las personas, así que si queremos vivir más, tenemos que hacer más deporte. Ajá. Allá, perdón. Y bueno, gracias por habernos acompañado en este espacio que hemos dedicado para tu bienestar. Recuerda que en Sana estamos juntos, preocupados mucho por tu salud y que entrenar no solo es esfuerzo físico, sino también es cuidar nuestro cuerpo y prevenir lesiones. Nos vemos en el próximo live y cualquier cosa lo esperamos también acá en Sana San Borja, en el consultorio de traumatología. Hasta luego. Y